Que tengan un excelente miércoles, queridos hermanos, amigos y todas las personas que nos ven. Vamos a entrar directamente a nuestro tema de hoy, que es la voluntad de Dios. Estamos siempre respondiendo a la pregunta que nos enviaron, que hemos trasladado a la siguiente pregunta: ¿por qué no recibimos si pedimos de acuerdo a su voluntad? Ayer hablamos sobre la voluntad de Dios como definición. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y explicamos también que hay varias formas a través de las cuales Dios transmite su voluntad. Y comenzamos con la primera, que es definitivamente la más importante, que es aquel centro, aquella ancla, dijo Jessica ayer, que es aquella a través de la cual todas las demás deben girar, ¿no? Así que hoy vamos a entrar en eso y voy a darle el pase a mi esposa para que ella nos hable de la palabra escrita. La palabra escrita. Jessica. Sí. Este pasaje es central para esta enseñanza, estas respuestas, que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Entendiendo primero esto, pues fíjense el 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así es. Porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, lo más seguro para todo hijo de Dios es lo escrito, ¿sí? Entonces, lo escrito, ¿no?, es lo que nos va realmente o sea, si más estamos empapados de la palabra de Dios, ¿no?, menos opción de error hay cuando tomamos nuestras decisiones. Entonces, esto debemos entenderlo bien. Aquí vemos una experiencia que tuvo Pedro, ¿no?, cuando Jesús los llamó al monte, y delante de él Jesús se transfiguró, y también hubo una visión, ¿no?, de los profetas, ¿no?, Moisés, Elías, y también dice que oyeron una voz en el cielo del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, ¿no? Entonces él tuvo una experiencia maravillosa, ¿no?, de la voz audible de Dios, de visión, ¿no?, de esa transformación, algo espectacular que él vio, experimentó. Sin embargo, él dice: pero quiero que tengan la seguridad, y la seguridad está en lo escrito. Porque lo escrito es el ancla, la base de todo. Y si hay mala interpretación es porque alguien lo hizo de manera, entre comillas, privada, para beneficio propio o por torcer, porque eso me conviene a mí. O sea, cualquier otra forma de hablar de Dios que no se ciña a la palabra, tenemos que cuestionar si es de Dios. Sí, exacto. Entonces la palabra es central, la palabra es irreemplazable. O sea, así es. No hay prédica, no hay libro, por más que sea del mejor escritor. A veces nos gusta que se nos pongan de moda escritores, ¿no? Y terminamos admirando más al escritor que la Biblia, ¿no? No existe nada que pueda reemplazar la Biblia. Y lo peor de todo es que si no tenemos comunión con ella, entonces poco o nada podemos esperar de que Dios nos muestre su voluntad de otra forma, ¿no? Sí. O sea, si no tenemos comunión con la palabra de Dios, ¿no? Así es. Por eso es que en Apocalipsis dice bien claro, Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado. O sea, es feliz, tiene la seguridad. Es bendecido. El que lee la profecía, o sea, lee la palabra de Dios escrita. Leer es lo escrito, ¿verdad? Entonces, bienaventurado el que lee, y dice bienaventurado el que oye, y bienaventurado el que practica, ¿no?, o el que guarda. Entonces, primero se trata de la lectura, ¿no? La lectura es básica, ¿no? Por eso que la educación que hay mundialmente, hay que aprender a leer y a escribir, ¿no? Porque esto es lo seguro, ¿no? Ahora tú puedes, antes hacían contratos, ¿no?,
por medio de orales, Orales, ¿no? sí. ¿No? Pero la palabra del hombre ahora no vale nada. Entonces tenemos abogados, tenemos notarios, tenemos firmas y refirmas y papeleos, porque lo escrito, claro, es lo que es, ¿no? Es lo que manda. Es lo que manda, ¿no? Entonces, tú no puedes oír al Señor si primero no tienes, ¿no?, la obediencia de leerla. Entonces, no vas a poder oír lo que está escrito, ¿no?, acá a tu corazón, porque no estás practicando la lectura. Ahora, es increíble, pero hay muchos hijos de Dios que no lo hacen, ¿no? Y está ahí como, ¿no?, está en su cómoda, se está empolvando, no abren las Sagradas Escrituras. Eso pasó también en días del rey Josías, que no abrían las Sagradas Escrituras. Sin embargo, él era un hijo de Dios, pero cuando se abrieron las Escrituras, encontraron el libro que estaba perdido, porque algunos de nosotros debemos de encontrar el libro perdido, ¿no? Y volver a abrirlo y buscar ahí, empaparse y leer. Entonces tú vas a poder oír después que lees y obedeces el mandato de leer. Luego vas a poder oír y después de oír vas a poder aplicarlo o practicarlo, porque esa palabra va a obrar dentro de ti. Entonces lo básico es la lectura de las Sagradas Escrituras. Así que nada de aleja de ti la flojera, no, que no le entiendo. Obviamente no la vas a entender si no la lees y practicas. Como un niño que empieza a leer, a la primera no lee corrido y no entiende ni siquiera el sentido, solamente lee letras por letras, ¿no? Entonces, así también somos nosotros y no debemos de descuidar la lectura de las Sagradas Escrituras. Me haces acordar de una frase de Carlos Spurgeon, que dijo: hay suficiente polvo sobre las Biblias de algunos de ustedes como para escribir con el dedo la palabra condenación. Y bueno, sí, nos da risa, pero deberíamos llorar si es que esto fuera cierto, porque no podemos, es la vida que tenemos, dijimos ayer, es el testamento que Dios nos ha dejado, es su voluntad, ¿no? Es su herencia, ¿no? Pero por otro lado, Jessica, yo me pregunto también, y quizás nuestros hermanos que están mirando se preguntan, ¿por qué entonces es que la gente hace cosas fuera de lugar diciendo está en la palabra, ¿no? Esto está escrito? Y de hecho, hay cosas escritas que si tú, o sea, que las podrías tú usar mal, ¿no? Y yo pienso que el problema en sí no es la palabra, sino mala interpretación. La interpretación. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado también, porque si la Biblia simplemente fuera un libro de información, la Biblia misma dice que la letra mata, ¿no? Entonces, si la Biblia solamente fuera un libro de formación, una especie de ¿cómo se llama? De manual de buenos modales, de carreño mejorado, ¿no? Entonces no tendría vida en sí, ¿no? No sería ningún testamento de parte de Dios. Y fácilmente podríamos nosotros hacer lo que quisiéramos, porque simplemente manipulamos la información. Por ejemplo, no sé, o sea, la gente cuando hace ciertas cosas que van en contra de su misma salud, dice, no, pero la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces se olvida de que para un versículo así siempre hay otro, ¿no? Que te enseña lo contrario. Entonces, de cuidar nuestros cuerpos y demás, ¿no? Por ejemplo, o personas que dicen, no, o sea, simplemente nunca deberías enfermarte de nada, ni siquiera de gripe ni de nada, porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados, ¿no? Pero vemos a un Pablo, por ejemplo, ¿no? O un Timoteo, ¿no? Que mantuvieron ciertas dolencias. Ahora, eso tampoco quiere decir que no neguemos el poder de Dios para sanar. Es cierto, por sus llagas fuimos sanados. Pero finalmente tenemos que entender la integridad de la Biblia respecto a que hay ocasiones en las que las crisis producen algo bueno, como hablamos que la voluntad de Dios finalmente obra para bien todo, incluso muchas veces la enfermedad. Otros dicen, por ejemplo, no, yo hago esto, yo puedo tener esta libertad porque ya no estamos bajo la ley. Y utilizan eso cuando se olvidan del otro versículo que dice que no podemos nosotros vivir en libertinaje, ¿no? Entonces confundimos la libertad con el libertinaje.
Y así muchas más. Tengo otra acá, por ejemplo, ¿no? Un día vino un hermano, me contó, quizás lo está mirando, no sé, que una mujer, creo que era pastora o líder de una iglesia, fue a visitar a su casa de campo y empezó a caminar por todos los lados en toda la zona. Y le dice, ¿por qué caminas en cada lugar? Ah, porque la Biblia dice, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Entonces yo reclamo esto para nuestro ministerio, dijo, ¿no? Creo que cualquier persona se daría cuenta que eso es un desorden bíblico. Y la Biblia puede prestarse para malas interpretaciones, ¿no? Y yo quiero terminar mencionando dos cosas. La primera es que la palabra tiene que ser entendida bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y en segundo lugar, yo encuentro que la palabra tiene lo que yo le llamo una armonía, porque Dios es consecuente, o sea, Dios no es loco para decir una cosa ahora y decir otra cosa después. Eso quiere decir que Dios tiene un solo discurso. Aún los dos testamentos es un solo discurso. Entonces Dios no se puede contradecir. Si hubiera contradicción, es un problema de interpretación, no es un problema del pensamiento de Dios. Entonces, yo puedo conocer cómo piensa Dios a través de la voluntad que Él ha dejado escrita. Y la voluntad no puede contradecirse. Entonces es importante que entendamos que la Biblia tiene lo que llamamos una armonía. Una armonía quiere decir que todo tiene sentido cuando es en conjunto, ¿no? Esto, más la dirección y convicción del Espíritu Santo, entonces podemos tener una correcta interpretación. Así que a la pregunta que hemos visto ahora, porque siempre queremos cerrar con la pregunta para no desviarnos del tema, ¿por qué es que no recibimos, si pedimos de acuerdo a su voluntad? La palabra escrita es el ancla, ¿no? Es el ancla. Y es imprescindible que tú y yo hoy entendamos cómo es que Dios transmite su voluntad. En primer lugar, la más segura es la palabra escrita. Dios los bendiga.